puedan ver el estudio en YouTube. Listo. Una vez más, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, estamos estudiando el material de doctrina bíblica o doctrina básica, ¿sí? El discipulado bíblico. Yo les compartí el material. Y bueno, en algunas ocasiones voy a compartir material nuevo, otras ocasiones vamos a centrarnos en el material de estudio. La semana pasada nos concentramos en el material de estudio. Hoy vamos a hacer entonces una introducción al tema de los atributos de Dios, ¿sí? Pero antes vamos a orar antes de comenzar propiamente pues con el el estudio bíblico. De pronto hoy va a ser un poquito más corto porque es una introducción al tema de los atributos de Dios. Entonces, oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche y agradecemos, Dios, por el cuidado que has tenido con nosotros. Queremos una vez más pedirte, Señor, por los hermanos de la iglesia que se encuentran enfermos. Te pedimos, Dios, por Yalexa, te pedimos, Señor, por Yor, te pedimos, Dios, por Gabriel y su esposa, por Marelvis, por Basa, por Roxana y otros más, oh Dios, que se encuentran enfermos, Señor, y tal vez, Dios, no sabemos, Señor, o algunos familiares nuestros. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú les guardes, les protejas, que tú les cuides, Señor, y que Dios seas tú tocando su cuerpo, restaurándoles, dándoles sabiduría a los médicos que le están atendiendo, en fin, que puedan recuperarse pronto, Señor. En el nombre de Jesús colocamos la situación que estamos viviendo como ciudad. Pedimos, Señor, que tú des sabiduría a los gobernantes, Señor. Pedimos, Dios, que tú des prudencia, cautela, Señor, a cada ciudadano, Dios, aquellos turistas, Dios, que vienen la próxima semana, también pedimos que puedan ser prudentes, que puedan ser cautelosos. En fin, Señor, que tú seas obrando, Señor, que tú seas Dios guardándonos, Padre. En el nombre de Jesús colocamos este espacio, Señor, en tus manos y sigue tú, Señor, poco a poco instruyéndonos en tu palabra, oh Dios, y hablando a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como les decía, vamos entonces a introducir el tema de los atributos de Dios. Sí, la semana pasada cerrábamos el tema de la manera en que Dios se da a conocer y hablábamos la semana pasada sobre Dios como Padre y cómo en el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre, pero también en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios que se revela también como Padre. Y yo, bueno, yo compartí con ustedes un material. La idea de ese material es más para profundizar de pronto el tema de la paternidad de Dios. Entonces, no sé si lograron leer el capítulo del material hacia el conocimiento de Dios de James Packer. Yo le dije que leyeran un capítulo que habla sobre la paternidad de Dios y la idea era esa, era como profundizar un poquito más el tema allí de la paternidad de Dios y el tema de la adopción. ¿Qué somos ante Dios en Cristo? Somos hijos de Dios, pero ¿qué significa eso de que somos hijos? Bueno, en ese material nos ayuda a profundizar un tema, un poco. Hoy vamos entonces a abordar el tema de la naturaleza de Dios y como les dije, va a ser un poco introductorio. Tal vez el estudio va a ser un poco más corto, es posible. De eso, sí. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, tenemos que hablar de dos aspectos que son igualmente importantes, están relacionados, pero también debemos tener cuidado en la manera en que se tratan ambos dos verdades, ambos dos aspectos de Dios. Uno de ellos es la inmanencia de Dios y el otro es la trascendencia de Dios. ¿Qué significa eso? Primero,
La inmanencia de Dios, el término inmanencia significa dentro de, que permanece dentro. La inmanencia de Dios, o cuando se habla de la inmanencia de Dios, se está hablando de un Dios que hace parte de la creación, pero más que hace parte de la creación, es un Dios cercano, ¿sí? Un Dios con el cual podemos comunicarnos, un Dios cercano, no un Dios lejano, un Dios que está cerca, como dice el profeta, buscadme mientras pueda ser hallado. Es decir, un Dios con el cual podemos tener una relación, un Dios con el cual podemos comunicarnos, un Dios con el cual se encuentra cerca y la misma creación también nos habla algo de ese Dios. Eso es cuando hablamos de la inmanencia de Dios. Pero también hay un aspecto de la naturaleza de Dios que tiene que ver entonces con su trascendencia. Es decir, un Dios que es trascendente es un Dios que gobierna, un Dios que no hace parte de la naturaleza, es diferente a la naturaleza. Y esas son dos realidades de la naturaleza de Dios que nos presentan las escrituras. Las escrituras nos presentan, por un lado, un Dios inmanente en el sentido de un Dios cercano, de un Dios con el cual podemos relacionarnos. Un Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está allá y yo estoy acá y no tengo manera de relacionarme con él o de conocerle. No, la Biblia no nos presenta ese tipo de Dios. La Biblia nos presenta un Dios cercano, un Dios que tiene la intención, primero, quiere que le conozcamos, pero también tiene la intención de relacionarse con el ser humano. Eso nos presenta las escrituras. Pero también las escrituras nos presentan que Dios es un Dios trascendente, es decir, Dios trasciende la creación, es más allá de la creación, es el Dios totalmente otro, como lo dijo en cierta ocasión un teólogo, es un Dios totalmente diferente a nosotros. No es un Dios como nosotros, como dice el Salmo. O sea, Él no es como nosotros. Él es totalmente diferente al ser humano. Pero a pesar de eso, es un Dios cercano, un Dios con el cual podemos relacionarnos. Y la realidad es que ambas verdades se enseñan en las escrituras. Ambas realidades se enseñan en las escrituras. La inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Ambas realidades. Por ejemplo, Jeremías 23, 24 hace énfasis en la presencia de Dios que está en todas partes del universo. Es decir, un Dios que es trascendente, pero un Dios que su presencia lo llena todo. Eso tiene que ver con su inmanencia. Es decir, un Dios cercano, un Dios que podemos conocerlo. Miren cómo dice Jeremías, Jeremías 23, 24. Alguien que lo pueda leer. Jeremías 23, Dice mi hermano, 24. ¿puede, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Mm. ¿Acaso no estoy yo en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice Ajá. el Señor. Fíjense cómo dice, bueno, está hablando ahí de su presencia que lo llena todo. Bueno, vamos a ver luego los atributos de Dios, la omnipresencia de Dios o su presencia que lo llena todo. Y lo que me está diciendo es un Dios inmanente en el sentido de que es un Dios que su presencia lo llena todo. No es un Dios lejano como, bueno, cuando les hablaba del deísmo, no es ese tipo de Dios. No es un Dios que existe, pero no podemos conocerle. No, es un Dios que existe, pero podemos conocerle porque es un Dios que se ha revelado, ¿sí? Entonces, no es como dice el agnosticismo. Cuando yo expliqué eso en las primeras clases, el agnosticismo dice que Dios existe, pero no podemos conocerle. El cristianismo creemos que Dios existe y creemos que podemos conocer a Dios no a través de nuestro propio esfuerzo, sino porque Él se nos ha revelado. Se nos ha revelado a través de una revelación natural, a través de la creación, pero se nos ha revelado a través de las escrituras, a través de su Hijo, a través de la historia. Entonces Dios podemos conocerlo, pero no solamente podemos conocerlo, sino que también podemos experimentarle o podemos
tener comunión con él. Entonces no solamente podemos conocer algo de Dios, sino que podemos conocer a Dios, que es diferente. O sea, una cosa es decir que yo leí un libro sobre la biografía, no sé, de X o Y personaje y yo digo, bueno, yo conozco algo de esa persona porque me leí un libro, una biografía de él, porque de pronto leí algunos escritos de él, pero es muy diferente cuando yo digo, aunque me leí los libros, lo conozco a él personalmente. Bueno, las escrituras nos muestran esos dos aspectos. Podemos conocer a Dios a través de su palabra, podemos conocer a Dios a través de la palabra encarnada, Jesucristo, pero también podemos conocerle a través de la comunión a través de Jesús. Entonces, Jeremías 23:24 enfatiza la presencia de Dios en todas partes. De igual forma, Hechos 17 del 27 al 28 también hace el mismo énfasis. Y por otro lado, vemos en Isaías 55 del 8 al 9, hace énfasis en la trascendencia de Dios. Alguien que me ayude leyendo Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, fíjense que Jeremías hace énfasis en la inmanencia, es decir, en un Dios cercano, en un Dios que su presencia lo llena todo, en un Dios que podemos conocerle, en un Dios que podemos tener comunión con él. Pero también Isaías, por otro lado, nos hace énfasis en un Dios totalmente diferente a nosotros. Dice Isaías, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, vuestros caminos no son vuestros caminos. Es decir, las intenciones de Dios, los pensamientos de Dios, las motivaciones de Dios son diferentes a las nuestras. Dios es totalmente diferente a nosotros. Dios no es como nosotros. Como dice una canción, él no es como nosotros, él no es como tú, como yo, él es totalmente diferente. Aunque nosotros, el ser humano, somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Es decir, a través del ser humano podemos conocer algo de Dios. Y eso lo vamos a ver, bueno, cuando veamos la doctrina del hombre, que también lo abordamos en los primeros, creo que en este estudio abordamos ese tema un poco. A través del hombre podemos conocer algo de Dios, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero hay que entender que el hombre pecó y esa imagen no se perdió, pero sí se distorsionó. Significa que aunque podemos conocer algo de Dios, lo que está allí está como borroso, está como un poco distorsionado a causa del pecado, a causa del pecado. ¿Sí? Y en Isaías 6, del 1 al 5, nos muestran los dos aspectos. Isaías 6, del 1 al 5, nos muestra la trascendencia de Dios, pero también nos muestra la inmanencia de Dios. Entonces miren cómo dice Isaías 6. ¿Cómo? Marelvis. Marelvis, ¿iba a decir algo? Entonces, ay, se me pasó aquí. Isaías 6, del 1 al 5, nos muestra los dos aspectos de Dios. Nos habla de la santidad de Dios, es decir, un Dios santo totalmente diferente a nosotros, pero luego dice, toda la tierra está llena de tu gloria. Es un Dios totalmente diferente, pero es un Dios cercano, un Dios que su presencia lo llena todo. La presencia de Dios llena todo el universo, llena toda la tierra, dice en este texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Marelvis, me parece que estaba abriendo el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? No, era que le iba a leer el pasaje. Ya. Listo. No, bueno, no lo leímos, solamente lo
lo explicamos, ¿sí? Sigamos entonces. El significado entonces de la inmanencia es que Dios está presente y activo dentro de la creación y dentro de la raza humana, aún sobre los que no creen en Él ni le obedecen. Su influencia está en todas partes, ¿sí? De hecho, el texto nos muestra a un Dios que gobierna aún sobre los pueblos que no creen en Él. Él obra en y por medio de procesos naturales. Dios es un Dios que puede obrar a través de la naturaleza. Dios es un Dios que puede obrar aún a través de los fenómenos naturales. Dios es un Dios que puede obrar a través de las demás personas. Y Dios es un Dios que puede obrar aún a través de los no creyentes. Miren cómo dice Isaías 44, 28. Marelvi, si me ayudas leyendo Isaías 44, 28, y alguien más que me ayude leyendo Isaías 45, 11. Ahora, estos dos textos de Isaías están hablando de Ciro, un rey, el rey de Persia, pero es un rey pagano, es un rey que no creía en el Dios de Israel. Pero fíjense cómo lo llama Isaías 44, 28, ¿sí? Entonces, Marelvis, Isaías 44, 28 y alguien más que lea el 45, 1. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta le hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyará a Jerusalén y dirá, restauraré el templo. Ajá. Fíjense cómo Dios habla de un rey pagano, un rey que no creía en el Dios de Israel, pero dice, y aún, miren cómo lo llama, versículo 28 del 44, dice, yo soy el que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Fíjense, Dios llega a llamar a Ciro mi pastor y dice que Ciro está cumpliendo lo que Dios le ordenó. Aunque Ciro es un hombre, bueno, era un hombre, un rey pagano, un rey que no creía en Dios y posiblemente en el corazón de Ciro, pues estaban otras motivaciones, pero Dios dice, él está cumpliendo lo que yo le dije que hiciera. Sí, es decir, nos muestra un Dios que puede obrar aún a través de los no creyentes, aún a través de los no creyentes, aún a través de aquel que no creen en Dios. Dios puede obrar a través de ellos. Dios puede obrar aún a través de los procesos naturales. Dios puede obrar aún a través de los fenómenos naturales. Como dice el 45.1, también está hablando de Ciro. Yo lo leo. Lo leo, hermano. Ah, bueno. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Imagínense, ya no lo llamó, bueno, es un texto complicado porque no solamente lo llamó mi pastor, sino que lo llamó dice, así dice Jehová a su ungido. O sea, lo llamó su ungido. El término hebreo allí es Mesías. Es decir, lo llamó Mesías a Ciro. No en el sentido del Mesías que el pueblo estaba esperando, no, sino en el sentido del enviado de Dios, del enviado de Dios. Y lo que Dios está diciendo es, Ciro, aunque es un rey pagano, es mi escogido para llevar juicio a las naciones paganas. Eso es lo que está diciendo. Aunque era y fue un rey pagano, un rey que no creía en el Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la inmanencia de Dios, estamos hablando de un Dios presente, un Dios activo en la creación, un Dios que puede obrar a través de la raza humana,
un Dios que puede obrar a través de las personas, un Dios que puede obrar a través de la naturaleza, de la creación, aún a través de los fenómenos naturales. Hay algunos, bueno, hay algunos libros. Hay un libro, bueno, varios realmente, pero hay un libro que yo tengo por ahí que explica las plagas de Egipto, las explica de una manera científica. Y dicen, no son milagros porque se pueden explicar de una manera científica. Y bueno, algunos creen y dicen eso, pero uno diría, bueno, ¿y Dios no puede obrar también a través de la naturaleza? Es que el mar, sí, a veces bajaba tanto la marea que la gente podía atravesarlo. Y bueno, algunos estudios dicen eso, pues sí, pero Dios no pudo obrar y llevó a que sucediera ese fenómeno natural que de pronto sí sucedían en otras ocasiones, pero ¿por qué sucedió exactamente en ese mismo momento? Ahí fue el milagro. No, es que las tórtolas en el tiempo de Israel, cuando estaban en el desierto, había una época del año en que ellas volaban tan bajito que la gente las podía coger con la mano. Pues sí, es cierto, eh, pero ¿por qué sucedió exactamente en el momento en que el pueblo necesitaba ser alimentado? Es decir, Dios puede obrar, ¿sí? Aún a través de la creación, aún a través de la naturaleza, aún a través de los fenómenos naturales. Dios puede obrar aún a través de eso. Dios obra aún a través de las tecnologías, aún a través de las habilidades humanas. Entonces decimos, estoy enfermo y no, Dios me va a sanar y no me voy a tomar los medicamentos y no voy a ir al médico porque Dios me va a sanar. ¿Y no crees que Dios puede sanarte también a través de las habilidades humanas, a través de los médicos? ¿No crees que Dios también puede sanarte a través de la medicina? ¿No crees que Dios también puede sanarte a través de la tecnología? Dios también puede hacerlo a través de esos medios. Entonces, cuando hablamos de la inmanencia de Dios, a eso nos estamos refiriendo. A eso nos estamos refiriendo. Y el significado de la trascendencia es que Dios no es meramente una cualidad de la naturaleza, como lo dice el panteísmo, el panenteísmo, o de la humanidad. Él no está limitado, perdón, o de la humanidad, simplemente Él no es la forma más alta de la humanidad, como dice el mormonismo. El mormonismo dice que Dios era un ser humano como tú y como yo, pero su desarrollo espiritual comenzó a desarrollarse al punto en que se convirtió en Dios. Entonces, Dios no es simplemente una forma más exaltada y más alta de la humanidad. No, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos diciendo que Dios es totalmente diferente, diferente al ser humano. Él no está limitado a nuestra habilidad de entenderlo, de entenderlo. Sí, si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharles, o si tienen algún comentario, también me gustaría escucharle algún comentario que ayude a profundizar o algo, ¿sí? Se hace entonces necesario tener un claro equilibrio entre estos dos aspectos de la naturaleza de Dios, entre la inmanencia y la trascendencia. Porque si enfatizamos la inmanencia, entonces podríamos llegar a identificar todo lo que pasa con la voluntad de Dios y la obra de Dios, eliminando entonces la responsabilidad humana. Entonces tenemos que tener cuidado y cuando hablemos de la voluntad de Dios, entonces vamos a hablar de esa voluntad decretada, vamos a hablar de esa voluntad permisiva de Dios. Entonces no todo lo que sucede es parte de la voluntad decretada de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, es que es la voluntad de Dios. Bueno, ¿a qué voluntad te refieres? Si a la voluntad permisiva, a la voluntad decretada, ¿a qué? ¿Sí? Entonces, no todo lo que sucede es parte de la voluntad decretada de Dios.
porque tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces usamos términos y decimos todo lo que sucede en mi vida es por la voluntad de Dios. Y yo diría, todo, aún tu pecado, es parte de la voluntad de Dios. Yo no creo que tu pecado sea parte de la voluntad de Dios. Tú pecas y nosotros pecamos cuando nos salimos de la voluntad de Dios. El pecado es salirse de la voluntad de Dios. Cuando actuamos por fuera de su voluntad, estamos pecando. Entonces, ahora que mi pecado y tu pecado no se sale del control de Dios, ya esa es otra cosa. Ya es hablar de la soberanía de Dios o de la providencia de Dios. Que aún Dios de mi pecado puede llegar a sacar algo bueno. Claro que sí. En el sentido no de mi pecado, pero a pesar de ese proceso, a causa de mi pecado, Dios me puede enseñarme algo. A través de la disciplina, Dios nos enseña. Porque yo creo que del pecado no sale nada bueno realmente. Más bien, a través del proceso de disciplina, a causa de mi pecado, Dios puede enseñarnos una vez más su amor, una vez más su gracia, su suficiencia, en fin. Ahora, si enfatizamos la trascendencia demasiado, siempre esperaremos obras milagrosas, mientras que Dios tal vez se haya propuesto obrar por medio de nuestro propio esfuerzo. Entonces, si enfatizamos la trascendencia de Dios, siempre vamos a esperar obras milagrosas. Es decir, si necesito un trabajo, entonces Dios va a hacer un milagro. Va a llegar el trabajo a mi casa. Si estoy enfermo, no. Dios va a hacer un milagro y mañana voy a amanecer sano. Bueno, como la ilustración muy conocida por nosotros del hombre que se inundó todo el pueblo donde estaba y él oraba al Señor que lo sacara de allí, que hiciera un milagro y mandó un helicóptero y él dijo que no, porque él estaba esperando que Dios obrara y mandó X tantas personas, no, porque él estaba esperando que Dios obrara y al fin murió y cuando murió, pues llegó al cielo y le preguntó, Señor, ¿por qué no hiciste un milagro? ¿Por qué no me salvaste? Y no te mandé todas las posibilidades, las formas, pero no la aceptaste. Entonces muchas veces cuando enfatizamos demasiado la trascendencia de Dios, entonces pensamos que Dios siempre va a obrar de una manera milagrosa en el sentido de una forma extraordinaria. Dios también puede obrar en medio de la cotidianidad y aún en medio de las cosas sencillas, también Dios está obrando, también Dios está obrando allí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Mi ¿Cuáles hermano, son un algunas comentario. implicaciones? Dígame. Que de allí la necesidad de que ningún atributo de Dios es más grande que el otro. Todos los atributos de Exacto. Dios van en un mismo. Sí, bueno, eso lo vamos a ver ahorita cuando, bueno, hoy, como les dije, vamos a hacer una introducción a esto de los atributos de Dios, pero cuando estudiemos los atributos, esa es parte de la conclusión en que llegamos. No es que Dios sea más misericordioso que justo. Dios es justo, pero también Dios es misericordioso, pero también Dios es bueno, pero también Dios es santo, pero también Dios es misericordioso. Algunos teólogos dicen y hablan de la santidad de Dios como el atributo superior, porque es el único atributo en las escrituras donde se habla de santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces algunos dicen que la santidad de Dios es el atributo superior de todos. Pero hay otros que hablan de la soberanía de Dios. Entonces algunos dicen, Dios es santo, santo, santo porque es soberano. Y otros dicen, no, 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 es poderoso. Porque Dios es santo, santo, santo porque es poderoso. Entonces, yo prefiero más bien ver los atributos de Dios y creo que así nos los presentan las escrituras, como dijo usted, mi hermana. Eh, todos están de una manera equilibrada. O sea, no es que Dios sea más justo que misericordioso o Dios sea más misericordioso que justo. No, Él es misericordioso, pero también Él es justo. Él es bondadoso, pero también es poderoso.
Él es santo, pero también es un Dios bueno. Entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones de la inmanencia? Bueno, Dios no está limitado a obrar directamente y lograr sus propósitos de una manera directa. Dios puede obrar indirectamente. Y yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado la provisión de Dios de una manera indirecta. A veces la provisión de Dios llega de una manera a veces sorprendente, de una manera, yo diría que hasta milagrosa puede llegar. Creo que Dios lo puede hacer, pero muchas veces la provisión de Dios también llega a través de otras personas, a través de otras personas. Dios provee a través de mi trabajo, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Dios provee también a través de mi esfuerzo. Dios me bendice también a través de mi esfuerzo. Dios provee muchas veces y ha provisto para mis necesidades. Y yo creo que ustedes también han experimentado eso, a veces a través de otras personas. Dios mueve el corazón de otras personas a suplir de pronto una necesidad que yo tengo o una necesidad que ustedes tienen. ¿Y quién hizo eso? Fue Dios, pero no fue de una manera milagrosa. No fue que usted fue al cajero y encontró allí una consignación que no sabe de dónde vino. No, Dios movió a otra persona. Es decir, Dios no está obligado a obrar de una manera directa. Él puede obrar a través de otros medios, a través de otros medios, ¿sí? Dios puede usar a personas y aún hasta organizaciones que no se han declarado cristianas. Dios puede llegar aún, hermanos, a usar a no creyentes para bendecirle, y aún puede llegar a usar a no creyentes para hacer su voluntad. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en, bueno, ahorita leíamos Isaías, el rey Ciro, y lo vemos en muchos aspectos. Dios aún puede llegar a usar a no creyentes para hacer su voluntad, para hacer su voluntad. Se debe apreciar entonces todo lo que Dios ha creado. El mundo es de Dios y Dios está presente y activo en la creación, en la creación. No presente en el sentido del panteísmo, como que todo es Dios. No, Dios está presente. Dios está presente en medio de la creación. Dios no es un Dios lejano. Dios está presente. Dios está cerca, ¿sí? Y podemos encontrar aún consuelo. Podemos aprender algo de Dios por medio de su creación. Ya eso lo hemos visto. La inmanencia de Dios significa que hay puntos en los cuales el evangelio hace contacto también con el no creyente, porque aún Dios está obrando en el no creyente, aún en el no creyente Dios también está obrando. Algunas implicaciones de la trascendencia. Pues hombre, existe algo más alto que los seres humanos y le da valor también a la humanidad. Existe algo que le da valor a la humanidad sobre todos los demás. Hay un Dios y Dios es el totalmente otro. Dios es un Dios trascendente. Dios es un Dios que está presente en el universo y en su creación, pero es mucho más que la creación y mucho más que el universo. Dios jamás será captado por conceptos humanos. Lo que yo decía la vez pasada, no podemos pretender entender completamente, plenamente a Dios. No podemos, porque eso es intentar meter el mar, o sea, todas las aguas del mar en un vasito. O sea, nosotros somos seres limitados y no podemos comprender a un Dios ilimitado. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios se nos ha revelado en su palabra, y lo que necesitamos saber y lo que necesitamos conocer para ser salvos y para tener una buena relación con Dios está revelado en su palabra. Y a través de su palabra podemos conocer el plan de Dios, podemos conocer a Dios, pero nunca podemos conocer totalmente a Dios.
No podemos, no podemos, ¿sí? Nuestra salvación no es nuestro logro, no es por nuestro logro. Nuestra salvación es porque un Dios trascendente que gobierna todo nos escogió, y dentro de esa elección escogió también a Jesús para que su Hijo muriera en favor nuestro. Y no solo eso, sino que también obró en nosotros para que nosotros creyéramos, porque la fe realmente es obra de Dios, un don de Dios también, autor y consumador de la fe. Hebreos 11:6 significa entonces que la salvación es una obra de Dios, es una obra de Dios. Cuando hablemos de Cristo y de la obra de Cristo, esa es la conclusión a la que vamos a llegar. La salvación es una obra de Dios, del inicio hasta el fin. Dios nos escogió, Romanos 8, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos glorificará, Dios nos santificará, Dios obró en nuestro corazón para que creyéramos, Dios nos llamó para que creyéramos, ¿sí? Y eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de Cristo y de la obra de Cristo en la cruz. Siempre habrá la diferencia entre Dios y los seres humanos. No podemos creer que Dios es como nosotros. Y muchas veces hay hermanos, a veces, bueno, una vez lo dije en una enseñanza, hay hermanos que a veces tratan a Dios con tanta camaradería que esa camaradería comienza a rayar con la irreverencia. Entonces, hay hermanos que entonces, bueno, usan ciertos términos para en su oración, para hablar con Dios, y personas también. Yo creo que Dios es un Dios cercano. Yo creo que Juan nos dice, no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, os llamaré amigos. Sí, es cierto. Abraham nos dice que Abraham fue conocido como el amigo de Dios, pero siempre creo yo que hay que tener presente que Dios es un Dios totalmente diferente a mí. Dios es un Dios totalmente diferente a mí. Tenemos que tener cuidado con rayar en ocasiones con la irreverencia, con la irreverencia. Sí. Y pues bueno, la reverencia, lo que decía, es apropiada entonces a nuestra relación con Dios, y yo diría también a nuestro servicio, a nuestro servicio. ¿Cuántas cosas en ocasiones hacemos que terminamos entonces siendo en ocasiones irreverentes frente a Dios? A veces irreverente frente a la palabra predicada, a veces irreverente frente al tiempo de adoración congregacional. Muchas veces caemos en la irreverencia, y este aparatico a veces se convierte también en un punto de irreverencia. Entonces, hay hermanos que a veces en medio de la enseñanza, bueno, ahorita por esta de la virtualidad, a veces uno revisa si está saliendo bien la transmisión, pero ¿cuántos hermanos a veces en medio de la enseñanza están chateando, están pendientes a Facebook, están pendientes a otras cosas? Y eso puede llegar a ser y a convertirse en un acto de irreverencia frente a la palabra expuesta, no. Entonces, Dios nos guarde y nos cuide, y de pronto siempre nos ayude a recordar eso. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Me gustaría escucharles si tienen preguntas, si tienen comentarios. ¿Ninguna? Bueno, por el momento para mí. Muy interesante todo. Sí, listo. Entonces, hablemos entonces de los atributos de Dios. De los atributos de Dios, los últimos 20, bueno, ¿cuánto me queda? Vamos a tomar los últimos 20 minutos, 25 minutos para abordar el tema de los atributos, pero vamos a hacerlo, como yo les dije, vamos a hacer una introducción. La próxima semana ya vamos a comenzar entonces a estudiar cada uno de los atributos de Dios. ¿Sí? ¿Qué son los atributos de Dios? Cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a esas cualidades de Dios, las cuales constituyen lo que Él es, lo que Él es. Cuando hablamos de los atributos, no estamos hablando de lo que Él hace, sino de lo que Él es.
Los atributos son características de su naturaleza. Es decir, él no deja de ser. Si un atributo no deja de ser, los cuales son cualidades de toda la divinidad. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, son cualidades de toda la divinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no es, supongamos, un atributo de Dios no es la humanidad. La humanidad no es un atributo de Dios. La humanidad es una naturaleza, una de las dos naturalezas del Hijo. Pero el Padre no tiene un cuerpo humano. Es el Hijo quien se encarnó. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo humano. Acuérdense en Juan 8. Dice que el Espíritu, el Padre es Espíritu. ¿Sí? El Hijo fue el que se encarnó. El Hijo es quien tiene un cuerpo humano, un cuerpo resucitado. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de la humanidad en el sentido de un atributo divino, porque no lo es. La humanidad es una naturaleza o una de las dos naturalezas del Hijo, porque el Hijo, la Biblia nos los presenta como 100% humano y 100% divino, ¿sí? Pero al Padre no nos los presenta como 100% humano. Entonces, no es parte o sea, no es un atributo de la divinidad, la humanidad, es una naturaleza del Hijo. Es una naturaleza del Hijo. Cuando hablemos del Hijo, bueno, de Jesús, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. No hay que confundirlos con propiedades, que técnicamente hablando son características distintivas de las varias personas de la Trinidad. Lo que yo estaba diciendo ahorita. La humanidad es una propiedad del Hijo, pero no del Espíritu Santo y no del Padre. ¿Sí? Fue el Hijo quien se encarnó. Las propiedades son funciones, son actividades o hechos de cada miembro de la Trinidad, pero no hacen parte entonces de los atributos de Dios. Los atributos entonces son cualidades permanentes. No son, entonces los atributos no pueden ganarse ni perderse. Es decir, no es que hoy Dios es más santo que ayer, o hoy Dios es más bueno que ayer, o Dios, su bondad, bueno, como algún teólogo llegó a decir, un error, llegó a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo, porque en el Antiguo Testamento encontramos un Dios airado y en el Nuevo Testamento encontramos un Dios de gracia, un Dios misericordioso. Entonces él dijo, son dos dioses diferentes. No, o sea, el Nuevo Testamento también nos muestra un Dios, bueno, no usaré el término airado, pero sí un Dios que se enoja. Sí, la ira de Dios lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. La diferencia de la ira de Dios con nuestra ira humana es que la ira de Dios no está permeada por el pecado. La ira humana sí. Nosotros no podemos airarnos, aunque Efesios dice airaos, pero no pequéis. Es muy difícil, muy difícil. Yo no digo imposible, pero es muy difícil que no nos airemos y no pequemos. O sea, es muy difícil que yo no me enoje y ese enojo esté envuelto también con pensamientos de venganza, con pensamientos negativos, con pensamientos hacia otra persona. De pronto no lo logro hacer por la gracia de Dios, pero lo pensé, lo deseé. Y la Biblia dice que si yo deseo en mi corazón a una mujer, ya he adulterado con ella. Es decir, el pecado es mucho más que el acto. El acto simplemente es el reflejo de mis emociones y mis deseos internos, según Santiago 4. Santiago 4, creo que Santiago 4, dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, porque de allí es donde sale el pecado. O sea, es de mis deseos que sale entonces la obra pecaminosa, el acto pecaminoso. Entonces, los atributos de Dios, bueno, volvemos al tema para no salirme mucho. Dios no es, los atributos de Dios entonces no es algo que él puede perder, no es algo que él deja de ser o no es algo que se aminora o se aumenta.
son intrínsecos, es decir, hacen parte de la naturaleza misma de Dios. Los atributos de Dios son dimensiones esenciales e inherentes de su propia naturaleza. Son características objetivas de su naturaleza. Los atributos de Dios son inseparables del ser o de la esencia de Dios. Es decir, Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede Dios no puede pecar. Cuando hablamos de Dios como todopoderoso, hay que entender a qué se refiere de que Dios todo lo puede. Porque hay cosas que Dios no lo puede hacer. Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Dios no puede pecar porque Él es santo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, significa que Dios puede hacer cualquier cosa que no vaya en contra de su propia naturaleza, porque eso significaría que hay una contradicción interna en su propia naturaleza. Y eso, bueno, eso lo hacemos nosotros por nuestro pecado, pero Dios no. O sea, Dios no actúa en contra de su propia naturaleza. Significa que Dios no puede dejar de ser santo. Él es santo. Dios no puede dejar de ser bueno. Él es bueno. Dios no puede dejar de ser justo. Él es justo y todos sus caminos son perfectos, como dice el Salmo. Todos sus juicios son rectos, como dice el Salmo, me parece que es el Salmo 19. O sea, todos sus actos son justos, son misericordiosos, son rectos. Sigamos. Algunas definiciones de atributos. Bueno, Strong, que es un teólogo, fue un teólogo bautista, definió los atributos de la siguiente forma. Dijo, aquella característica distintiva de la naturaleza divina que son inseparables de la idea de Dios y que constituyen la base y el fundamento de sus diversas manifestaciones a sus criaturas. Millar Erickson definió atributos de la siguiente forma. Dijo que son características objetivas de su naturaleza que son inseparables del ser o de la esencia de Dios y que pertenecen a toda la divinidad. Ya él aquí me dice, es inseparable. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Y luego vamos entonces, cuando hablemos de Jesús, vamos a decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó con Jesús? Cuando Filipenses dice que siendo en forma de Dios no se aferró a eso. Bueno, vamos a ver qué es eso. ¿Será que Jesús dejó de ser Dios o más bien no usó eso? Él no dejó de ser Dios. Él fue Dios. Sí, él fue Dios, pero no usó, no echó mano, no usó el derecho que tenía para. Cuando hablemos de Jesús vamos a tocar ese tema, que es interesante. Otra definición. Un atributo son cualidades o características del ser divino en virtud de las cuales Él es distinto de todos los seres creados y sin las cuales Él no sería digno entonces de culto y de servicio de los hombres, ¿no? Ahí nos habla un poco de la diferencia, En conclusión, pues básicamente un atributo es lo que Él es, no lo que Él tiene, no lo que Él hace, lo que Dios es. Es algo intrínseco, hace parte de la esencia misma de Dios. Describimos la naturaleza de Dios por medio de sus atributos. ¿Cómo podemos conocer la naturaleza de Dios? Por medio de los atributos. Por eso es importante estudiar sus atributos. El atributo es forma parte de la esencia de Dios. Sin atributos, Dios dejaría entonces de ser Dios. Los atributos son parte de la esencia de su divinidad, no se ganan ni se pierden. Y debe evitarse una justa posición de los atributos que sugiera que hay un conflicto y una guerra interna dentro del ser humano. Cuando a veces yo escucho, es que Dios es justo y Dios es misericordioso, entonces Dios se encontró con un problema, porque Él es justo y misericordioso. Entonces vino Cristo a solucionar ese problema. Cuidado, porque estás diciendo que internamente dentro de Dios
hay un problema entre la justicia y la misericordia. No hay tal problema entre los atributos de Dios. No hay tal cosa. Debe evitarse el énfasis unilateral sobre un atributo o grupo de atributos. Lo que decía ahorita Elsa, debemos evitar ver como unos atributos superiores a otros. No, Dios es santo, pero también es justo, pero también es bueno, también es misericordioso. Sí, de hecho, la obra de Cristo fue una obra de justicia, de justicia. Cuando hablemos de eso, también lo vamos a ver. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, hay diferentes maneras de clasificarlo y con esto termino. Se han diseñado diferentes modos de clasificar los atributos de Dios. Los más comunes son atributos negativos, positivos y causativos. Atributos comunicables e incomunicables. Atributos absolutos y relativos. La conexión bipolar por los principales atributos. Entonces, algunos teólogos han dicho los principales atributos son el amor, la grandeza y la santidad. Y debajo del amor están estos atributos, y debajo de la grandeza están estos, y debajo de la santidad están estos. Y bueno, hay otros que simplemente han rechazado las clasificaciones a favor de un atributo central. Lo que hoy entendemos en mucho, vemos en esa teología progresista que avala el matrimonio gay, avala todo. Entonces dicen, Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces Dios no nos va a juzgar. Y como Dios es amor, entonces Dios avala que un hombre con otro hombre se amen, que una mujer con otra mujer se amen. Dios el infierno no existe porque dentro de la concepción de un Dios de amor no existe tal cosa como un lugar de sufrimiento creado por un Dios de amor. Entonces el infierno no existe. Nadie se va a condenar, todo el mundo se va a salvar, porque Dios es amor. No, cuidado. La Biblia dice que Dios es amor. Pues sí, pero Dios es justo. Sí, también. También la Biblia nos enseña la justicia de Dios. Sí, la Biblia no nos enseña como que un don central y ya. ¿Cuál es la clasificación que vamos a hacer nosotros aquí? Bueno, nosotros vamos a hablar de atributos comunicables y atributos incomunicables. Aquellos que utilizan este modelo regularmente, teólogos reformados, entienden los atributos incomunicables como aquellos que Dios no comparte y que no se reflejan en los seres humanos. Mientras que los atributos comunicables son los atributos que Dios comparte con las personas y que por consiguiente se reflejan en el ser humano en menor escala. Un ejemplo, atributos incomunicables, la independencia, la inmutabilidad, la eternidad. El ser humano no es eterno, tuvimos un comienzo, ¿sí? La omnipresencia, no podemos estar en varios lugares, pero hay atributos comunicables. ¿Cómo así? La espiritualidad. Bueno, el ser humano también es espíritu. La omnisciencia en el sentido de que no podemos conocer todo, pero sí podemos conocer algo. Es decir, el ser humano puede conocer algo. Entonces, en ese sentido, es un atributo que es compartido, comunicado, sí, comunicable con Dios, porque Dios, el conocimiento de Dios es mucho superior al nuestro, pero nosotros podemos conocer algo, ¿sí? Conocer algo. La sabiduría, pues Dios es plenamente sabio. El hombre puede llegar a ser sabio, pero nunca en la medida en que Dios, la veracidad, la bondad, Dios es bueno. El hombre también puede llegar a hacer actos de bondad, pero igual no en las mismas medidas que Dios. Entonces, en ese sentido, hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Esa es la clasificación que nosotros vamos a manejar aquí. Hay otras clasificaciones, yo se las voy a compartir en la diapositiva, como para que ustedes lo tengan allí más como para información, ¿sí? Entonces, preguntas, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, me gustaría escucharles.
¿Ninguna pregunta, ningún comentario? Listo. Próxima semana van a estudiar la lección 28 del material que estamos estudiando, ¿sí? La lección 28 que habla de el Padre, sus atributos. Entonces vamos a comenzar a estudiar las lecciones que nos abordan algunos de los atributos de Dios. Como les dije, en algunas lecciones vamos a estudiar el material, otras lecciones vamos a ver unas diapositivas preparadas por mí, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, oramos y terminamos, ¿sí? Sí están... Lástima que se acabó el tiempo. Ah, ya. No, pues si tienes algún comentario, con confianza. No, delicioso todo. Muy agradecido. Ah, Interesante listo. todo. Listo. Entonces, la próxima semana, gracias, José. La próxima semana vamos a estudiar la lección 28. La lección 28. Y como les dije, vamos a estar estudiando una lección. Vamos a luego ver algunos temas que yo comparto acá para profundizar, porque la lección en el material es muy básico. Entonces, la próxima semana estudiamos la lección 28. Vamos a estudiar la lección y luego vamos a ver otros temas. No vamos a ver todos los atributos de Dios porque nos demoraría mucho, pero vamos a centrarnos tal vez en la soberanía de Dios, en la santidad de Dios y tal vez en dos más para profundizar un poquito en cada uno de esos atributos. Sí, oramos entonces. Alguien que me ayude orando entonces para terminar. Recordamos orar. José, si puedes. Recordamos orar por Gabriel, por Yalexa, la esposa de Gabriel, bueno, por Baza, por Roxana y por, bueno, por otros hermanos también que están por allí enfermos. Hermano, les comparto que el esposo me dijo que mañana daban de alta. Ah, ya le dan de alta. Qué bueno. Me dijo el esposo. Voy a ver si lo llamo mañana. Listo, hermano. Listo, oramos. Listo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia en medio de nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros oídos a tu palabra, Señor, a estos atributos tuyos que son fundamentales, Señor, saberlos y reconocer que tú eres grande, Señor, que tú eres el dueño y te complace, Señor, en que nosotros aprendamos más de ti, que podamos entender, Señor, que tu bondad sobre cada uno de nosotros es una gracia, Señor, que no hemos podido entender, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, con tu Hijo por lo que hizo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, también en estos momentos por nuestros hermanos de la iglesia, Señor, que están pasando por momentos difíciles con lo del COVID, Señor. Particularmente, Señor, reconocemos que es una enfermedad letal, Señor, que hay que tener mucho cuidado, Señor, que no hay que descuidarnos, Padre, y que tú has puesto, como lo dice el hermano, personas, aunque no sean creyentes, Señor, de tu palabra, tú los has puesto, Señor, para que nosotros podamos, Señor, utilizarlos y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Gracias por esos médicos, por esas enfermeras, Señor. Te pido, Señor, por nuestros hermanos que están sin trabajo también, Padre, y por aquellos, Señor, que no se han podido reunir en estos momentos con nosotros. Oramos para que el próximo miércoles, Señor, puedan estar aquí disfrutando de esta enseñanza. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Estén Dios les pendientes porque no bendiciones. sabemos, todavía, bueno, esperemos a ver qué dice la alcaldía sobre los nuevos decretos y sale algo por ahí el jueves.